Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva sesión. Hoy tenemos el gusto de hablar de un libro muy importante y muy interesante de Pilar Lozano, que es Historias de un país invisible. Y yo quisiera, que primero vamos a pedirle a Valeria que se presente y salude. Bueno, buenas tardes. Yo soy Valeria Baena y también estoy pues acompañando a Maite en esta invitación que nos hizo Babel para hablar de unos títulos y con unos autores. Hoy pues nos convoca Historias de un país invisible de Pilar Lozano, que creo que va a ser bastante interesante la conversación porque tiene mucha tela que cortar. Bueno, quisiera, aprovechando que está aquí la editora del libro, preguntarle cómo fue el proceso de hacer este libro, cómo empezó la idea de hacer un libro de esta naturaleza y sobre este tema para niños. Bueno, hola a todos. Bueno, no, yo con Pilar he venido trabajando mucho. Hicimos un libro que publicamos en Penguin Random House, que se llama Así Somos. Es un libro de crónicas de diferentes niños, de crónicas de niños de diferentes lugares de Colombia. Entonces ahí está el niño que vive cerca de una zona minera, el niño que acompaña a su papá a pescar en el mar. Y entonces Pilar, digamos que trabaja in situ, ella viaja, porque bueno, ya tiene su espíritu de periodista, es más fuerte que todo. Entonces ella, para este libro, ella viajó y habló con muchos niños de las diferentes comunidades y a partir de eso ella fue sacando una voz narrativa, ¿no? Para cada uno de los niños. Con este libro de Historias de un País Invisible, pues a mí me gusta mucho trabajar con Pilar, me gusta muchísimo cómo escribe, y sobre todo me gustan muchísimo sus crónicas porque es muy difícil, ¿no? Conseguir a un autor que escriba crónicas para niños. Entonces eso me parece muy interesante y además sé que es un género, además de poco abordado, que es un género que le interesa mucho a los niños. Entonces, con este libro, pues le fuimos dando forma, queríamos hacer algo sobre la paz. Esto fue mucho antes de los acuerdos de paz, ¿no? Este libro, yo digo que todos los libros con Pilar, de una u otra manera, han como antecedido las cosas, porque era como Mi Sombra, que también es una novela de dos niños guerrilleros, eh, también empezó antes del tema de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, bueno, con este libro Pilar viajó a todas las zonas, ella escogió los proyectos, ella antes de viajar y de decidir a dónde iba y de montar unos viajes realmente muy complicados porque hay unas zonas allí muy difíciles para entrar. De hecho, ese primer texto, que es el que ella lee en voz alta, ella tuvo que pedirle permiso a los NASA para entrar. No, no es fácil que te dejen entrar en la comunidad. Ella tuvo que hacer allí, tuvo que hablar mucho y contar lo que iba a hacer y, eh, digamos, trabajar mucho la entrada, ¿no? Entonces, bueno, ya decidimos, nos costó mucho decidir cuáles proyectos irían. La idea era que fueran proyectos donde no hubiese intervenido el Estado, sino proyectos que surgieran de la misma comunidad y donde estuvieran involucrados los niños, ¿sí? Entonces, Pilar hizo una investigación que le llevó varios meses con sus contactos, también en diferentes lugares de Colombia, porque además queríamos que hubiese esa variedad geográfica, ¿no? Que pues hay en el libro, nada más hay 5 crónicas, pero queríamos esa variedad. Y fue haciendo los viajes, viajes muy complicados, digamos logísticamente, fue haciendo los viajes y la verdad es que cada cosa que escribía, ella iba escribiendo una crónica y me la mandaba y para mí era como un regalo, porque era una sorpresa muy grande, porque claro, ella me contaba el proyecto por encima, pero ya haberlo escrito, ella verán que hay extractos de entrevistas o de cosas que le dicen los niños. Entonces cada vez que llegaba un texto era como un regalo y era una sorpresa. Y luego el trabajo con Daniel Rabanal, el trabajo de ilustración, Pilar a donde iba tomaba muchas fotos
y entonces todas esas fotos se las mandamos a Daniel, que está en Argentina, pero vivió 20 años en Colombia. Y de hecho, ella grabó un video que logramos pasar en el lanzamiento del libro, que era un niño NASA cantando una canción muy hermosa, muy hermosa. Entonces ella también hizo todo un registro de esos viajes muy, muy documentados. Digamos que esa es en breve, esa es la historia de cómo surge el libro, y de las decisiones que se tomaron y el proceso de escritura fue ella hacía un viaje y escribía. Y estaba 15 días, un mes escribiendo la crónica. Bueno, muchas gracias, María Fernanda, que esto nos da bastante contexto para conversar sobre este libro. Originalmente teníamos unas preguntas más para un público más pequeño, pero bueno, vamos a aprovechar que estamos todos grandecitos para ver este libro desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Todos pudieron ver el video con la narración de Pilar. Entonces, conocen la primera crónica que aparece en el libro y bueno, yo quisiera preguntar si todos ustedes estaban enterados de estas historias. Tenemos una niña que es Sara. La pregunta es, ¿cuánto sabían ustedes de lo que se cuenta en esa crónica? Y quisiera que Sara fuera la primera en responder, porque bueno, es la más joven del grupo y me gustaría conocer su respuesta. Sara, ¿cuánto sabías tú de esa historia que se cuenta en la crónica sobre Toribío? No, yo no sabía nada de nada. Ya. ¿Alguien más conocía algo sobre lo que ocurre, lo que se relata en esa crónica? No conocía la historia realmente cuando la escuché, dije, wow. O sea, si había escuchado de algún otro, de un solo libro que de pronto relata esas, o se trata de aproximar a esas sensaciones que tienen los niños y niñas frente a estos conflictos armados en Colombia, en Colombia, pero no lo había escuchado así. Me lo imaginaba, sí, tuve un acercamiento a una escuela rural también donde se vivían algunas cosas no parecidas, pero sí también unas realidades distintas en los niños de zonas rurales que en algún momento fueron afectados por la violencia, pero no así como en Toribío. Me la imaginé por la palabra, pues, Toribío, ya uno dice, ve las noticias y uno dice, Dios mío, eso tiene que ser tenaz. O sea, los procesos educativos allá tienen que ser tenaces para los niños y también para los maestros, porque enfrentarse a una comunidad que ha sido tan golpeada por la violencia así, y un agente educativo pues también puede ser amenazado y hasta asesinado en una situación donde usted llegue a decir una mala cosa, una mala palabra o una mala mirada, ya con eso te tiraste a todo el mundo encima. Sí había tenido ese tipo de acercamientos. Ok, vamos con Sara, la segunda Sara. ¿Cuánto conocías tú de este tipo de historias? No muy cercana. Ya, ¿no habías escuchado sobre este tipo de historias? No, señora. ¿Qué te pareció escuchar ese relato de un hecho de la realidad? Ajá, ¿te pareció impactante, impresionante? ¿Te recordó alguna cosa que hayas oído? Sí, señora. ¿Qué cosa? A ver, cuéntanos. No, pues así yo no escucho tanto porque ahorita no estamos viendo tantas noticias. No sé, mi mami. ¿Y tú has escuchado hablar sobre cómo viven los niños en los pueblos de Colombia? Sí, a veces escucho, porque a veces pues hablan mi mami y mis tías, a veces hablan. Bueno, pero vamos a abrir la pregunta para todos. ¿Han conocido otros libros de crónica para niños que hablen sobre el conflicto? O si no, pues, o algún otro libro de literatura que aborde el tema del conflicto, pero dedicado a niños. Es decir, libros que explican situaciones que se han vivido en la zona de conflicto y que han sido protagonizadas por niños o adolescentes. Por aquí nos dice Mónica que ella
Recuerda lo dice los bichos y a su manera de ver es una forma de abordar el desplazamiento de una familia. Es una manera también de ver ese libro que se habla sobre la integración en una comunidad distinta, es sobre la migración, pero claramente puede estar vinculado al desplazamiento. ¿Alguien más que recuerde un libro para niños o para adolescentes que toque el tema del conflicto? De los que están aquí presentes, ¿cuántos conocen la realidad de los niños que viven en las zonas rurales de Colombia? ¿Cómo es la realidad allí? ¿Cómo es la vida? ¿Es similar a la de la ciudad o tiene ciertas particularidades que nosotros difícilmente podríamos imaginarnos en la ciudad? Pues mira, que yo estuve 3 años y medio en la zona rural, en el departamento de Tolima, en la represa de Prado, Tolima. Pues primero llegar allá era una odisea. Había que 1 hora en lancha, entonces el maestro por ahí empieza a tener algunas experiencias diferentes, desde llegar con la comida a la escuela, una escuela unitaria rural, donde los niños, digamos que tenían muchas dificultades que vos no te alcanzas a imaginar. Por ejemplo, como era un lago, que es la represa de Prado, que se llama el mar interior de Colombia, cuando estaba seco y empezaba la época de sequía, los niños no podían ir a la escuela. Y si llegaban, llegaban llenos de barro, en botas, llenos de barro, y lo primero que había que hacer era pues asearse para poder empezar la clase, por ejemplo. O, por ejemplo, un fin de semana después de vacaciones, vos no te puedes imaginar que es que hay que rastrillar toda la escuela porque hay bichos, hay alacranes, hay cosas que te pueden hacer daño a vos y a los niños. Cuando ya, por ejemplo, habían épocas de lluvia, el lago se picaba impresionante con los vientos y los niños tampoco podían pasar en canoas, no podían llegar. Niños que viajaban 1 hora para poder llegar a su escuela para poderse comer un plato de alimentos. Entonces era esa invitación del maestro que la escuela era un lugar de acogida para todos, no solamente de aprendizajes cognitivos, sí, sino que era para celebrar las primeras comuniones, para celebrar los cumpleaños, para las reuniones de la JAL. Bueno, la escuela es un lugar muy importante en las zonas rurales y lastimosamente han sido muy abandonados por el Estado. Sí, eso hemos visto, que el maestro le toca lidiar solo con muchas situaciones difíciles en las zonas rurales. Bueno, ya hicimos un contexto de lo que conocen acá sobre la realidad de los pueblos y de las escuelas en las zonas rurales. Ahora, vamos a centrarnos en esta primera crónica del libro Historias de un país invisible. Allí vemos lo que sucede en una escuela que está en una comunidad indígena. Vemos el testimonio de 2 niños que entraron a la guerrilla y que fueron después recuperados por la escuela. ¿A ustedes qué les pareció la propuesta de la escuela y de los profesores, tanto para recuperar a los que se habían ido como para mantener a los que estaban y evitar que se fueran? Esa era una propuesta que estaba centrada en recuperar como un ideario fundamental de la comunidad NASA y que estaba orientada a cuidar, apreciar, valorar el contexto que tenían en su territorio, ¿no? Cuidar todos los elementos de su territorio. ¿Cómo vieron ustedes esa propuesta de los profesores? ¿Les parece que puede ser viable en otros lugares? Yo creo que podríamos recordar lo que dice de pronto, sí. porque de pronto uno no se Bueno. acuerda cómo cambia la escuela, ¿no? Porque cambia Sí. para poder atraer a los niños y que que no se vayan para el monte, como se dice, o para que se vuelvan del monte. Acá están, después de que han hablado, se ha hablado Aida del error de haber dejado la comunidad, y cuando comentan acá que se había abierto el bachillerato para que los niños tuvieran opciones, pero los milicianos convidaban a los estudiantes mientras los acompañaban en el camino de regreso a casa. Allá la vida es buena, vamos a ayudar a su familia, y ofrecían celulares, motos. El pulso, en un momento, lo estaban ganando los armados. A los profesores les dolía ver a los niños guerreros hostigando como si fuera un juego, ver a alumnos convertidos en mandaderos de ejército y guerrilla. Decidieron entonces darle una voltereta al colegio.
Adoptaron el principio NASA Wet Wet Shinsenshi, que traduce lo que se haga debe llevar al buen vivir, y asumieron como eje educativo el medio ambiente. Se apropiaron de las montañas para que el estudiante que llegara al sesteadero pasara sabroso. En este colegio se aprende caminando por senderos que llevan a la reserva natural La Llovizna o a la chorrera de Santa Bárbara, lugar sagrado, y crearon unas reglas flexibles. 0 castigo para el que llegue tarde o para el que necesita ausentarse unos días para trabajar en el campo. Lograron atajar así a los que tenían en mente irse a la guerra y atraer a los que, como Aída, ya vestían el camuflado. Las puertas, para ellos, siempre han estado abiertas. ¿Les gustaría comentar algo sobre esta parte de la crónica? ¿Cómo logró la comunidad educativa en particular, propiciar una solución? No, a mí me parece que ahí hay un ejemplo muy bueno, no solamente para los niños del campo, sino para los de la ciudad también, que es como propiciarles que ese espacio del colegio sea agradable y no con tantas normas. Entonces, eso es lo que me gusta de ese mensaje. Sí, que es un colegio que acoge y que les permite estar todos juntos, participar y tener un espacio para que ellos puedan juntarse, como nos decía Mónica, tener la posibilidad de aprender, pero también de celebrar y de encontrarse. Hay una cosa importante acá en esta crónica en particular, y es que como está en una comunidad indígena, se le da mucho peso a la palabra y a las acciones de los mayores. ¿Qué efecto puede tener eso en la formación de los niños? Enseñarles a observar y a escuchar a los mayores. Mira que me gusta mucho, ay, de hecho estaba colocando ese principio NASA que adoptaron en la escuela, que dice, lo que se haga debe llevar al buen vivir. Sí. Me impacta mucho eso, o sea, primero la crónica es escalofriante, se le paran a uno los pelos cuando la está uno escuchando en la voz de esta autora. Y los niños, si se les enseña desde pequeños a escuchar y a observar a las personas adultas como un ejemplo a seguir, van a tener ese respeto, que es lo que de pronto a veces los niños de las zonas urbanas pierden, ¿no? Porque su mamá y su papá están ocupados y no tiene, digamos, esa parte ancestral que los llama y que los invita a imitar a ese adulto, a ese ejemplo, como de pronto los indígenas lo hacen, ¿cierto? Eso me parece muy admirable. Sí, y además de aprender a respetar a los mayores, ¿qué otra cosa pueden aprender los niños si logran centrarse en la observación y en escucha? Mónica nos dice por acá, transiciones y oralidad. Muy bien, eso también. Las tradiciones. Si aprenden sobre las tradiciones y sobre su propia cultura, y eso es fundamental, porque eso genera sentido de pertenencia, sin duda alguna. Les quisiera leer otro pedacito de la crónica para recordar. Dice, el amor por la naturaleza y la cultura propia envuelve la vida en el sesteadero. En las correrías, los de primaria buscan ojos de agua. Los encierran para que el ganado no los pisotee. Si no los cuidamos, no vuelven a hacer el agua. Si lo hacemos, se vuelven ríos, dice con una sonrisa pícara Haider, de 5º grado. Él y su amigo Albeiro aprendieron eso de sus abuelos, al lado de la tulpa, el fogón. Así conocieron también historias de los espíritus. Son historias recreadas en las cartillas que leen en clase. Hablan, por ejemplo, del duende, del cuidandero de los bosques. Es pequeño, enruanado y con pies al revés. Cuenta con voz tímida Albeiro mientras enreda sus manos en las mangas de su chaqueta. Lo sabe con certeza. Se le apareció una tarde en medio del camino. Los grandes salen a avistar y fotografiar aves y aprenden montones a observar, a valorar el silencio, a entender que resulta imposible saber de aves de manera aislada. Toca investigar sobre plantas, sobre medio ambiente. Ya tienen clasificadas 80. Valoran la ciencia sin descuidar la sabiduría de los viejos. Escuchan de los abuelos historias como la del chocolatero, un ave de cuerpo café y pico amarillo. Era un anciano al que alguien convirtió en pájaro. Esta también es parte de la propuesta que hay acá en esta crónica de cómo estos profesores entonces involucraron también la participación directa de los niños
Yo quisiera preguntarles cómo sienten ustedes el tono de esta narración. ¿Qué efecto les produce? ¿Les resulta cercano? ¿Les impresiona? ¿Les resulta claro? ¿Qué podrían ustedes comentar sobre eso? Bueno, yo lo siento un poco cálido, ¿no? Y como Ujú. sí, y me genera como una alegría, sí, como una, no sé si decirlo alegría o más bien como una sensación como de, pues es que sí, es como de familiaridad, ¿no? Porque de alguna manera no sé por qué me evocó pues a mi abuelita, ¿no? Como, pero es que no sé cómo decirlo, es una felicidad diferente, como de admiración, sí, es una vaina como, también es como utópica, ¿no? Porque uno dice como tan chévere que todo eso pasará en todo momento. Digamos, también respecto al cuidado del medio ambiente y de la conciencia de los niños, de saberlo y de protegerlo para que crezcan ríos nuevos. Entonces le genera a uno como una felicidad de "Ay, qué bonito y ojalá pasará más seguido". Bueno, quisiera preguntarles qué valor le dan ustedes al hecho de que los niños de zonas urbanas puedan conocer estas crónicas y saber lo que han vivido niños de zonas de conflicto y cómo han logrado ellos participar en la reconstrucción no solamente de la comunidad, sino de ellos mismos como parte de esa comunidad. Es importante que estas crónicas sean llevadas al aula de los niños de las zonas urbanas para que conozcan otras realidades y aprendan también a valorar lo que tienen, pero desde unas estrategias y desde una conciencia de cómo se le va a llevar esto al niño, no simplemente por leerle, sino a partir de unas reflexiones que se puedan hacer y construir con ellos. Entonces, no de una lectura ni obligatoria, ni es que abran la página en el libro y es que tienen que leérsela, no, desde otro tipo de estrategias donde los niños amen eso, amen esas historias y esas realidades que viven otros. Bueno, este libro de crónicas está centrado, como nos dijo María Fernanda al comienzo, en historias de niños reales que participaron en proyectos que los involucraban a ellos directamente en la reconstrucción y en la recuperación tanto del pueblo como de los niños que habían sido, digamos, llamados por estos grupos irregulares. Por ejemplo, el segundo relato, que es el de Granada, Antioquia, está referido a un proyecto sobre el deporte que se desarrolló para que a través de las reglas del juego los niños pudieran aprender a cómo convivir, a cómo respetar al otro. Y el concepto era justamente que las reglas del juego se tenían que mantener tanto dentro como fuera de la escuela. Y eso pues les daba una estructura que les permitió comprender el lugar del otro en la vida, en su propia vida además. El de Belén de los Andaquíes es una historia muy interesante porque es una propuesta de una escuela audiovisual que permitió que los niños tuvieran posibilidades de hacer cosas distintas y de aprender a expresarse a través de la expresión artística. Y el último, que es El viaje de los libros desamarrados, que está en Izmina, Chocó, y habla sobre la importancia, el peso que tienen los libros y la lectura a la hora de no solamente construir, sino reconstruir el mundo interno de los niños como entes activos dentro de la comunidad. Yo quisiera leerles rápidamente este de Itzmina para que vean una posibilidad importante que además tiene espacio en cualquier lugar, en cualquier pueblo o ciudad, en cualquier comunidad. El oro y la hierba maldita, como llaman algunos a la coca, atrajeron a todos los grupos armados a Chocó, guerrillas, paramilitares, bandas criminales. El río San Juan corre hacia el sur, hacia el Pacífico. Todos querían controlar ese corredor estratégico. Los paramilitares se instalaron por años en Izmina y Condoto. La zozobra de la guerra no se ha ido aún de esa región azotada por el hambre. Somos tan ricos, pero somos los más pobres, dicen. Llegó la profe Sandra, grita un niño cuando la ve asomar por el callejón que sirve de entrada al barrio Independencia, Valdés de Izmina. Viene en mototaxi, cargada de libros. Las voces de los niños llevan la noticia por las lomas donde creció este barrio de invasión.
En minutos, más de 20 pequeños están reunidos en un cobertizo que sirve de salón comunal. Hay pocas sillas, casi todas desbaratadas. En este espacio de paredes de madera y lata y techo de tablas y tela asfáltica. Los más pequeños se sientan en el suelo, los grandes en los barandales. Entonces Sandra empieza a leer. Son las 3 de la tarde. El sol entra por un costado y hace brillar aún más las caras de los niños. En ese momento, embelesados con un cuento. El calor sin brisa hace más fuerte el olor fétido que llega de las aguas aposadas. Después del colorín pim pim, este libro llegó a su fin, las preguntas. Una de las niñas se identifica con la despistada protagonista de la historia que acaba de escuchar. Yo era desasuntada. Cuando echaban un dictado no lo cogía bien. Habla y sus 1000 trenzas amarradas bailan con ella. Al final le reclaman a Sandra. Hace un montón de tiempo no la veían por el barrio. Cuando era la directora de la biblioteca de Ismina, no pasaba un mes sin visitarlos. Lo hacía dentro del programa que ella misma diseñó, el Paseo de la Lectura. Sacó los libros de los estantes de la biblioteca y los puso a viajar por todos lados. Hoy, como promotora de lectura regional, quiere hacer lo mismo en los 5 municipios que visita. Sandra es una mujer grande de manos que hablan por ella. Se enamoró de los libros siendo niña. Fue herencia de una abuela lectora. Leía a la luz de la vela. A Ismina solo llegó la luz de corrido hace unos 40 años. Cuando fue por primera vez directora de la biblioteca, los libros estaban detrás de una reja, amarrados, dice ella. Regresó a la biblioteca en 2013 con la idea de desamarrarlos y crear una biblioteca sin límites. Sandra quería llevar los libros a barrios, veredas, ancianato, cárcel, hospital. Demasiado para ella y su equipo. Escribió a los rectores de colegio. ¿Será posible que los muchachos de 10º y 11 paguen el servicio social como promotores de lectura? A los pocos días contaba con más de 500 jóvenes, un batallón de lectores. Los entrenó, salieron a la calle cargados de libros y con una idea: despejar de las mentes de los niños las cosas que habían visto por culpa de la guerra. Ismina vivió entonces una invasión de lectores. Un andén amplio, un salón, un patio con sombra, un cascajero lo convertían estos jóvenes de 16, 18 años en sitio perfecto para armar un corrillo y sentarse a leer en voz alta. Yaira, de 16 años, espigada, hermosa, hoy alumna de 11, recuerda cómo se borraban las sombras en las caras de los pequeños cuando ella los envolvía con palabras. Hoy Sandra da puntadas para llevar este proyecto a otros municipios. Los libros desamarrados salen ya de paseo por Condoto. Jorge y Rosy, los 2 lectores, con su morral repleto de libros, llegan a veredas y barrios haciendo bulla. Así lo hicieron una tarde en la vereda La Hilaria. Recorrieron en moto las 2 calles, pitando, invitando a todo el mundo a la escuela. Es un caserío de mineros. Sobre los techos de zinc se seca la ropa y frente a las casas hay bateas y canecas para atrapar el agua de lluvia. Los que iban llegando a la escuela se acomodaron en sus bancas largas de comedor y eligieron un libro para entretenerse mientras esperaban. En un momento el salón donde se encierra el calor se llenó de palabras, de cuentos que se enredaban porque todos leían solos, en voz alta. Luego hubo más cuentos compartidos, trabalenguas, adivinanzas y rondas que recitaron las niñas. En el mar soy sirena, en la tierra soy arena, en los brazos de mi madre una linda morena. Al final, la pregunta de siempre: ¿me puedo quedar con un libro? Y las caras desinfladas de niños y niñas al saber que resultaba imposible. Sandra también busca atrapar nuevos lectores en la biblioteca. Un día, con Lady, bibliotecaria de Condoto, invitó a más de 50 niñas de un colegio. Las estudiantes escucharon un cuento y se divirtieron luego compartiendo historias parecidas a la de su despistada protagonista, que terminó en la selva cuando quería ir al desierto. Una niña se perdió cuando fue a Ismina, otra cuando iba para la casa de la abuela, y además allá en Quibdó por mirar demasiado lo que antes no había visto. Enriqueta, una de las profesoras que las acompañó, escuchó emocionada a sus estudiantes. Es una mujer enorme. Mientras envolvía a las niñas con la mirada, pensó 1000 cosas. Recordó sus tiempos de maestra en caseríos a orillas del río Baudó. Sus alumnos hambrientos de lecturas devoraban los periódicos viejos que ella les llevaba. Cuando terminó la visita a la biblioteca, abrió sus brazos como ramas de un inmenso árbol y sus estudiantes le oyeron prometer que volverían muchas veces. Los niños leen y se olvidan de las cosas atroces que han visto, concluyó. La lectura cambia vidas, repite Sandra, y para no dejar en el aire sus palabras, invita a escuchar a 2 niños de 11 años de Ismina, Darley de la Normal y Derlinson de Barrio Independencia Valdés. Leyendo, voy aprendiendo sobre la vida, dice el primero, mientras coloca sus manos sobre la cabeza, un gesto que le suma años. Un día, la abuela le mostró un cajón lleno de libros y le dijo: léelos. Encontró cuentos, textos de matemáticas, pero eligió primero la Constitución, la devoró de un tirón.
¿La Constitución?, le preguntan algunos extrañados. Él, con aires de grande, responde: me gusta saber sobre este país. Berlinson, por su lado, tiene un sueño: una biblioteca grande en un solar que está en venta al lado de un palo de guama, a la entrada del barrio. Una biblioteca y un balón para jugar en un terreno embarrado en la parte alta. Esto, piensa él, nos mantendría ocupados, lejos de los vicios, de la violencia. No estaríamos aburridos ni perderíamos tiempo. Lo dice, y su mirada, que parece esconder tristezas, se ilumina. Como ven, en estas crónicas hay fragmentos de la vida de las distintas personas que fueron entrevistadas por la autora. La posibilidad de escuchar los puntos de vista y los testimonios de distintas personas en una misma crónica, ¿qué efecto les produce a ustedes? ¿Qué les proporciona a ustedes como lectores? En los fragmentos de crónicas que leímos acá, en esta que leímos completa, cada una de ellas tiene testimonios de distintas personas que participaron directa o indirectamente en las acciones, en los proyectos que se han llevado a cabo para ayudar a reconstruir el tejido social en estas comunidades. Pero desde el punto de vista del texto, el tener todas esas voces, ¿qué les proporciona a ustedes como lectores? Pues el lector tiene diferentes perspectivas de una misma cosa, ¿sí? Desde diferentes versiones. Entonces, una persona dice una cosa, otra persona dice otra cosa, y ahí se va reconstruyendo algo desde distintas miradas, no desde solo la del escritor. Entonces es un trabajo que ha sido una recopilación de información que me permite a mí construir mi propia versión. Pues yo pienso que también le aporta a uno mucha riqueza nacional, ¿no? Porque escucha uno, sí, lugares y como tradiciones que pues al momento jamás en la vida pues había escuchado, ¿no? Entonces, de ciertos lugares, digamos, me encantó mucho la imagen que ella decía de que mientras la niña hablaba, se le movían, sus trenzas bailaban, ¿no? Entonces ya uno se hace una imagen, digamos, de las niñas todas peinaditas con trenzas. Sí, es muy bello, es muy rico. Sí, le genera a uno mucha riqueza también climática eso, ¿no? Uno logra sentir como el aire de allá. Exactamente. ¿Guadalupe querrá decir alguna cosa? Pues me pareció a veces en algunas situaciones triste, como saber que hay mucha gente que pues está, sí, que es como triste y que hay gente como muy pobre y como que está sufriendo, sí, pero también en algunas sí, veces o páginas sentí como un poco de alegría o como que calor, como que también están felices y pues tienen el colegio también está ayudando y la lectura y etcétera. Sí, ¿y qué crees tú que les aportó a estos niños del Chocó la lectura? Distrajo como de los pensamientos pues como de lo que habían visto, como dijo La autora, la sí, autora Pilar. al final. Uh-huh. Sí, que pues ya también se les olvida pues no se les olvida, sino como que ya se distraen de lo que pasó y como que también pueden abrir su imaginación, aprender y pues la lectura es bastante importante. Como yo les comentaba antes, todos los proyectos que están reseñados en estas crónicas tienen que ver con cultura, con deporte, están vinculados a la escuela. ¿Tú qué crees de eso? ¿Por qué será importante que sea desde la cultura y desde el deporte que se planteen propuestas para ayudar a los niños que han sufrido el conflicto? ¿Qué les aportará eso? Porque acuérdate que hay una que es audiovisual, ¿no? Como una escuela donde hacen videos. En otra es un deporte que se inventan. La otra es una biblioteca con libros. ¿Qué aporta eso? Sí, porque lo que pregunta Maite un poco es que es especial de que esas cosas desde la cultura, desde el deporte, como que sean alternativas. Lo que quieras. Me parece decir. que sí, o sea, sí son importantes, pues también por distraerse, pero no solamente por eso, sino pues, no sé, las distintas materias así son chéveres.
Lo digo pues siendo una estudiante. Ujú. Y, y pues la verdad no sé mucho. O sea, sí, o sea, son importantes, pero no sé cómo explicarme. A ver, por ejemplo, los deportes. Pues igual hacen trabajo en el campo, algunos, supongo, y pues igual hacen ejercicio, pero también un juego. Pues digo que jugar es importante en la vida, porque pues es parte de tu infancia y pues ya sabes cómo Exacto. jugar todo el tiempo y pues yo sigo queriendo jugar todo el tiempo. Pero pues sí, como que enseñar más cosas aparte de lo que ya todo el mundo sabe que es trabajo o colegio aburrido donde hay matemáticas y todo eso. Simplemente que pues ya hay más alternativas y pues el colegio no es tan aburrido como suena. Ok, entonces esa es una apreciación importante de Guadalupe, que el colegio ofrece otras posibilidades mucho más abiertas que permiten a los muchachos mantenerse allí en la escuela y aprender cosas que les interesan. ¿Alguien más quisiera comentar sobre el lugar que tiene la cultura y el deporte, estas propuestas para ofrecer a los muchachos una posibilidad de vida distinta? Bueno, en líneas generales, el deporte como tal, yo lo veo, o sea, de la siguiente manera, un poco reflejando las situaciones o las circunstancias sociales que tienen estos niños en las zonas urbanas y también rurales de Colombia, ¿no? El deporte, ante todo, o sea, es un concepto que viene desde la filosofía griega, incluso, ¿no? De hecho, viene de un concepto de competición que se llama agón. Y esto me parece muy importante. El agón griego, por ejemplo, la palabra agón significa combate o contienda, ¿no? Ese concepto tiene que ver justamente con la idea de competencia, pero con unas ciertas normas o reglas existentes. Es decir, por ejemplo, antes, en la antigüedad, los griegos no, cuando peleaban, eran conscientes de que podías luchar con otro que sea igual que tú. No siempre era con uno que fuese más indefenso que tú, ¿no? O sea, eso era como una forma de entrenar o de ver, en este caso, la vida ante las circunstancias. ¿Qué pasa con esto? Que la vida para ellos era una tragedia. Prefiero una tragedia, me refiero a que nosotros nacemos, por ejemplo. Fíjense ustedes que en la antigüedad se preguntaban esto, ¿no? Estoy aquí y ahora qué hago, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy aquí, no tengo dioses, nadie me va, o sea, nadie va a interceder por mí, estoy aquí, debo vivir. Eso es una tragedia, o sea, también sé que somos finitos, ¿sí? Eso se podría ver de esa forma. Y el deporte era una manera de conectar el instinto, en este caso, nuestra naturaleza, nuestra biología, porque en cierta forma somos como, como animales, de hecho somos una especie, ¿no? Con la naturaleza que justamente lo que hacía era, bueno, prácticamente cada paso que dabas era un paso que te podía servir para vivir o para morir, ¿no? En este caso. Eh, entonces el deporte era eso, era como recordar un poco que tu fisionomía se conecta con una fuerza natural muy fuerte, o sea, que tú vienes de allí y perteneces a eso, ¿no? Perteneces, que la vida es dura, es fuerte. En este caso en Colombia, pues la vida es fuerte para esos niños, ¿sí? Son reclutados, otros, bueno, son obligados a ir a la guerra. Es decir, son unas cosas bastante, en este caso puedo decir, bastante complejas que suceden a nivel social. Y el deporte lo que hace es que logra, en cierta manera, trascender esos conflictos de forma más diplomática, ¿sí? De forma más diplomática. Es decir, crea un lenguaje. El deporte es como un lenguaje también, un lenguaje emocional, por ejemplo, ¿no? Un lenguaje emocional. Ahí drenas todo lo que puedas drenar. Es decir, el deporte te hace ser un héroe hasta cierta manera, ¿no? En un momento de tu vida, así seas considerado como un niño que ha sufrido mucho, ¿sí? Un niño que sufre consecuencias y todo lo demás. Pero el deporte ayuda a superarse también, ¿sí? El deporte ayuda a superarse, a tener reglas claras, a respetar a los otros también. ¿Ves? Entonces, más o menos, eso era como, por eso digo, conecto esa cuestión con la antigüedad y lo pongo acá en el tema de la infancia. Y bueno, ya como por último, vamos a ver que esas circunstancias en un país tan invisible, o sea, cuando además el título lo dice también, ¿no? Que es algo interesante y que hay que ver. Es decir, es invisible para nosotros mismos incluso, ¿sí? Digamos que Bogotá es una gran megaciudad, una urbe sumamente grande, y Bogotá pareciera a veces ser un país también, ¿sí? Y lo demás que está afuera, pues es como lo periférico, lo que está fuera de la línea, de la frontera, ¿sí? Entonces entonces son cosas complejas, y eso se refleja en el libro también, ¿no?
Por ejemplo, estos niños son una especie de artistas. ¿Qué es lo que pasa? Esa tragedia que ellos tienen, el libro lo refleja, a través del deporte o de las ideas creativas que tuvieron para poder comunicar la educación, crearon de su propia vida, que es una tragedia, la agarraron, la amasaron como una arcilla y crearon una obra de arte, ¿sí? Su vida se convirtió en una obra de arte. Y eso es muy trascendente, ¿sí? Que un niño en esas circunstancias, un niño que está todo contra la espalda y la pared, tenga la capacidad de pensar, de abordar y de abordar la situación y convertirla en otra cosa que pueda ser para el buen vivir, como lo habían dicho ustedes hace un momento, para mí son niños artistas, pues, de la vida, ¿no? O sea, eso, trascienden todas esas circunstancias, las fronteras, todo, y bueno, para nosotros es una gran lección, y es por eso ese tipo de libros, ese tipo de lectura, bueno, nos hace reflexionar al respecto, ¿no? Eso es como el aporte que les puedo dar. Gracias, Mardon. Ahí hemos visto entonces varias cosas, el tema de tener las reglas claras, respetar las reglas, tener la posibilidad de crear, no solamente la capacidad, porque la capacidad podría estar, pero realmente si no hay la posibilidad, que es lo que plantean estas crónicas de este libro, ofrecer la posibilidad de hacer el cambio y que los niños sean protagonistas de ese cambio. Vamos a darle la palabra a Valeria, que nos quiere comentar algo también. Un poco conectado con lo que está diciendo Marton del deporte, yo quería solamente leerles el primer párrafo de la crónica de lo que ocurre en Granada, Antioquia, y me parece muy bonito y yo quería preguntarles a ustedes qué opinan sobre esto que les voy a leer, y incluida aquí la señorita Guadalupe. Estar solo frente al arco, con el gol ahí, fácil de hacer, pero tener que aguantar las ganas de disparar y anotar, darse la vuelta y pasarle el balón a una compañera del equipo sin ninguna opción de abrir el marcador. Lo acepto, me da rabia, confiesa Alexander. Mucha tristeza, eso era lo que sentía, dice Julián. Para ellos y sus amigos, los gemelos Iván e Ignacio, fue difícil entender esta regla tan especial. Una de las varias del golombiao, así se llama el deporte, golombiao, un fútbol que se juega distinto. El primer gol solo vale si lo anota una niña. Si lo hace un niño, no vale. El golombiao fue una propuesta que llegó hace un tiempo de afuera y hoy un lugareño enamorado del deporte lo lleva por todos los rincones del municipio de Granada. No es lo único raro en este juego. No hay árbitros. Por lo tanto, nada de temidas tarjetas rojas y amarillas. Esto les gusta. Uno se mira y debe reconocer sus errores, dice muy serio Iván. Ignacio lo secunda y lo aplica más allá de la cancha. En la casa cometemos errores y hay que aceptarlos. Simplemente era para complementar un poco lo que estaba diciendo Martin de cómo el deporte también enseña como con las reglas de la vida, ¿no? Y las herramientas que pueden aprender estos niños y niñas en esas escuelas, en esas comunidades, a partir de un deporte que además es inventado y adaptado, ¿no? Entonces, no sé si quieren comentar algo al respecto como para complementar la idea del deporte o de las artes que pueden pues, dar como otra opción, o alguien más. Digamos que, bueno, me pareció tan bonito es el colombiado, no lo había escuchado nunca. Sí, digamos que complementando también un poco, siento que el deporte, digamos que por lo que también comentaba el compañero digamos, de la cuestión histórica, y el arte siento que tienen también esa magia, ¿no? Y siento que son como las posibilidades, llamémoslo biológicas, que hacen que brote todo dentro de ti, ¿sí? Que hace que la fuerza para patear un balón o la creatividad para pintar un cuadro surja de ti y de tu experiencia y de tu vivencia y del motor que tú mismo le pones, ¿no? Gracias, Laura. Guadalupe, ¿qué nos querías decir? No, mejor no. Es que no tiene mucho que ver y como no A sé. ver, tal vez sí, tal vez cuenta. A ver, seguramente sí tiene que ver. Pues antes, pues es que yo hago equitación, Claro que sí. y bueno, antes hacía salto. Y entonces el otro día estaba jugando con mi hermano a hacer deporte, o sea, estábamos saltando varitas. Entonces me acordé como del
de los largos, como que del galope del caballo, del trote, para llegar al salto. Entonces, pues más o menos lo que quiero decir es que, pues sí, que el deporte te puede servir para pues, la vida, y aunque no necesariamente tengas que saltar una varita contada con los pasos, pues también... Como que no tiene que ser tan técnico, quieres decir, o queda tan exacto, ¿sí? No. Perdón. La verdad, López. Eso no quería, no sé cómo explicar. La palabra que estás buscando es batidas. Eso, batidas. Entonces, pues contaba las batidas hacia el salto, y pues eso es como más o menos, pues lo que quería decir era que pues, si el deporte te va a servir para la vida, o sea, sí aprender como técnicas y eso, y ya. Sí, te da algún tipo de estructura, te ayuda a autorregularte, ¿sí? Sí, a tener conciencia de ti mismo y también del otro y del espacio. Bueno, por aquí nos comentaba Laura que las crónicas le permitían acercarse al país, a ese país que uno regularmente no conoce, ese país que se vuelve para nosotros invisible. Pero no solamente el texto, las imágenes también nos van llevando de la mano para conocer cómo son esos territorios. Y tener una idea de cómo son esas personas que fueron involucradas en estas historias, en estas acciones de recuperación de la comunidad. Entonces, por aquí, por ejemplo, está esta maestra del Chocó y nos permite ver las diferencias entre un territorio y otro. Como nos comentó María Fernanda al comienzo, estas ilustraciones fueron hechas a partir de fotografía. Además de las fotos, en cada capítulo nos vamos a encontrar un mapa con una reseña sobre el lugar. Por ejemplo, en este caso, que es Belén de los Andaquíes, pues nos ubica cómo llegar a esa comunidad desde el aeropuerto de Florencia. Aquí está marcado la línea roja que nos lleva hasta el pueblo. Y nos dice: 1 hora dura el viaje de Florencia, capital de Caquetá, a Belén de los Andaquíes. El camino es a veces sombreado, árboles al lado y lado, encerrando el paisaje. A ratos abierto, la cordillera a la derecha, a la izquierda las sabanas que hace mucho fueron selva. El imponente río Pescado, el puente metálico, las trincheras y la escultura inmensa del último Andaquí es lo primero que ve el forastero cuando llega a este pueblo de 6.000 habitantes. En la siguiente doble página pues tenemos el puente. Y así entre la palabra y la imagen vamos haciendo un recorrido por esos lugares que van tomando forma y van llegando a la existencia, van perdiendo invisibilidad en la medida en que nosotros logramos ver los detalles y escuchar en la voz de Pilar todas estas historias que de otra manera no habrían llegado hasta nosotros. Yo quisiera entonces, si ustedes pudieran, ¿qué les gustaría preguntarle a Pilar sobre este trabajo que ella hizo? Tanto de la investigación como de la escritura. A mí me surgió una pregunta, no sé, no sé qué tipo de pregunta es. Cuando la editora estaba contando como la experiencia de Pilar para hacer el libro. ¿Sí? Y bueno, y yo siento que también, digamos, lo que decía la niña ahorita también, lo de las noticias, que también fue un comentario que me dejó pensando. Yo siento que también este tipo de medios lo asustan mucho a uno, ¿no? Digamos, yo tuve una experiencia o sea, yo estoy ahorita en Ibagué, ya les había comentado, y hace poco, cuando se podía, alcancé a recorrer parte del norte, y pues yo quería conocer Armero por historia, sí, porque me parece importante. Entonces las mismas personas de allí nos decían, no se vaya a meter allá. Entonces, claro, esto siempre lo frena a uno mucho, ¿no? Entonces, cuando la editora contaba que ella tomó la decisión, que hizo los viajes, que buscó a las personas, a la comunidad, yo decía, uy, ¿cómo habrá sido la fuerza de ella? O sea, sí, como ¿de dónde sacó tanta fuerza para vencer todo esto? Porque yo me imagino que en su camino, pues algún chofer le dijo, no se vaya a meter por allá, o cuando pagó el tiquete alguien le dijo, ¿para dónde es que va?
o cositas ademanes que usamos nosotros que ya quedamos como, ay, mejor no, mejor me devuelvo. Entonces, sí, me gustaría saber eso, cómo inició, o sea, como por qué estos sitios que ella eligió, y me gustaría también saber qué le impulsó realmente para hacerlo, y bueno, y cómo lo hizo, porque a veces, pues yo decía, cómo lo logró, de llegar uno de pronto a un espacio y decir, hola, soy escritora y quisiera ser un escritor con ustedes, pues no creo que sea tan fácil realmente. Gracias, Laura. Sara, quisiera preguntar algo a Pilar, alguna curiosidad que le dé la propuesta de este libro. A mí me gustaría saber con cuánta antelación se piden permisos, por ejemplo, para llegar a determinada zona o para hablar con determinadas personas, pues porque hay ciertos lugares donde realmente no es que se llega y uno comienza a hacer la actividad que quiere, sino que se necesita pedir unos ciertos permisos. No sé si en la alcaldía o cuando ya es una región muy específica. No sé, eso me intriga. Pues Ya. donde hay paramilitares y todo eso, no sé cómo se llegará a un lugar allá como tan fácil a ciertos pueblos. Diana, ¿quisieras preguntar alguna cosa a Pilar? ¿Te gustaría saber algo más en profundidad sobre este libro? Bueno, sí, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de cuál es como esa línea entre la historia real y también toda esta trama que de alguna manera también es ficcional, y seguir guardando como respetando la historia original de cada persona, ¿no? Porque creo que bien, si bien también es difícil como acercarse a otros para que abran su corazón y cuenten sus historias, creo que eso es una parte como importante también de tener en cuenta, ¿no? De cómo acercarse y permitir que el otro cuente y respetar lo que está diciendo, pero también después cómo narrarlo, ¿no? Manteniendo esa historia original. Perfecto, muchas gracias. Mardo, Bueno, no sé, creo que algo que le preguntaría a ella, en este caso, no recuerdo cuál fue la fecha exacta en que publicó el libro, o sea, no lo recuerdo. te podemos decir. Sí, dígamelo ya, Ya te entonces yo decimos. formulo mejor la pregunta para ella. Sí. Este libro es del 2017. Pues a mí me gustaría preguntarle un poco cómo fue en este caso, su proceso creativo, porque ella usó crónicas, que sin embargo las crónicas, como decía ahorita Diana, pues también tienen otros procesos ficcionales, obviamente, pero la ficción no significa que sea mentira o que sea una cuestión solamente de la imaginación. En este caso es que, ¿cómo fue su proceso creativo para elegir un género como la crónica, especialmente dirigido pues a niños, y no elegir, digamos, otros géneros que son más comunes para este tipo de casos como los cuentos u otras cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué la crónica es para ella tan importante para narrar este tipo de circunstancias? Y si eso le creó algún conflicto con el tema de la ficción. Si la ficción para ella, ¿qué significa? Pues también eso. Sí, sobre todo porque Pilar escribe crónica y escribe ficción. Sí, ella se maneja en ambos discursos. Sería interesante ver cómo Sí. ella hace esta transición, porque además tiene otra ambos, sí. novela sobre el conflicto muy interesante que se llama Era como mi sombra, que también es de ese... Exactamente. Guadalupe, ¿te gustaría preguntarle algo a Pilar? No, pues sí, pero estaba pensando y no se me ocurre nada. Ah, pero no hay problema, Tranquila. tú puedes guardar ahí la pregunta y se la hacemos el sábado. Yo quisiera preguntarles a ustedes como lectores, ¿qué sintieron cuando escucharon estas historias tomadas de situaciones reales, de niños reales? ¿Cómo lo vivieron? Yo tuve la oportunidad, pues yo soy colombo venezolano, ¿no? Mi mamá se fue a Venezuela, yo nací en Venezuela, ella es de Barranquilla, y yo tuve la oportunidad de conocer muchas partes rurales de esa zona de la costa, ¿no? Tuve pues la oportunidad también de conocer la cultura y otras cosas de pueblos que eran poco conocidos quizás, ¿no? Para llegar allí era porque mi papá era pintor, entonces iba a llevar talleres y todo, ¿no? Pero sus historias me hicieron recordar esas andanzas que tuve cuando niño adolescente, estaba en esa transición de niño a adolescente. Por eso te preguntaba también la fecha, ¿no? Porque en el 2017, ya después quizás de 20 años en que estuve por allí, por esa zona, los conflictos siguen teniendo la misma forma, ¿no? O quizás han cambiado de forma, pero tienen el mismo contenido. O sea, la gente sigue sufriendo un poco el tema de la violencia, obviamente. Es decir, a veces siento, yo también soy colombiano, ¿no? Obviamente. A veces siento que le tenemos mucho miedo a nuestro propio país, ¿no? En el caso mío, pues yo estoy dividido como en dos partes. Obviamente, pues Venezuela es una situación un poco dura y vi reflejado cuando niño también otros contemporáneos míos que eran colombianos que llegaban allá
a Venezuela, especialmente porque soy de una zona fronteriza que es Barinas, que queda a 6 horas de Cúcuta, y veía verdaderamente los ramalazos de la guerra, pues de verdad, ¿me entiendes? O sea, familias completas, y era duro ver eso, y más porque, bueno, tenía mis raíces colombianas también, ¿no? Entonces, me produjo, no voy a decir ganas de llorar, no es eso, sino me produjo como una cierta nostalgia y unas ciertas ganas como que de esas cosas puedan seguir resolviéndose con el tiempo, ¿no? Y que creo que es urgente. Creo que muchos niños quedan coartados en su derecho a vivir bien, ¿sí? En su derecho a vivir bien, a tener una educación buena, a que no se les violente su vida, ¿no? Y bueno, esas cosas pues me hicieron recordar, me llevaron directamente a la infancia. Me pareció bellísimo el libro, es un libro duro, si te lo pones a ver de una manera pues como un poco más profunda, ¿no? Es un libro duro, o sea, he leído otros libros también, pero este libro dirigido como por niños que te hablen los propios niños en cierta manera, que como ya lo recrea, pues, ¿no? Es fuerte, o sea, y esa parte fuerte y dura y compleja me gustó, me hizo tambalear un poco el piso y las cosas que tenía como muy dogmáticas o quizás, ¿no? Y creo que esa es justamente una de las fortalezas de ese libro, de esas narraciones, de esas 4 narraciones. ¿Hubo alguno de los testimonios que te resultó particularmente cercano, conmovedor? Creo que me pareció conmovedor sobre todo fue el entorno de la escuela. Esa parte me afectó, digámoslo así, de alguna manera, en el sentido de que cuando seas niño es como un refugio seguro, a pesar de las circunstancias que tú puedas vivir en tu familia, dentro del núcleo familiar, dentro del núclleo social también, y dentro ya de la parte nacional y todo lo demás, ¿no? Entonces, la escuela es como un momento apreciado. Muchos niños incluso a veces desean ir a la escuela y no regresar a sus casas, por ejemplo, ¿no? Ciertamente me reflejó que no es lo mismo que vivimos nosotros acá en la ciudad como tal, que lo que viven ellos allá, en la zona rural. Sí, el camino puede ser peligroso como en esta crónica donde nos hablan de los campos minados, por ejemplo, que los niños iban rezando cuando no podían ir acompañados por un adulto, ¿no? Laura, ¿qué sentiste con estas lecturas? ¿Qué emoción te movió? No sabría describir digamos, la sensación que me produce, pero sí siento que va por el lado de la impresión. Sí, porque digamos, estoy de acuerdo con el compañero y es que nosotros, a pesar de que veamos noticias todos los días, no llegamos como a precisar las realidades tan cercanas, ¿no? Y es lo que decía él, es diferente uno, digamos, salir de Bogotá y venirse a vivir a otra ciudad un poco más pequeña, que a uno le parece que es súper lejos y súper terrible todo, pero después se da cuenta uno que pues no es ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que una persona podría vivir, digamos, en una zona más rural. A mí me impactó mucho, de hecho, pues fue el primer video que vi accidentalmente de este club de lectura, y eso me generó de una vez, yo quiero entrar, quiero aprender, ¿sí? El video de Pilar Lozano leyendo la historia que nos comparte en YouTube cuando dijo lo de la chiva bomba. Porque yo decía, uy, sí, igual lo de ahorita, lo que me pasó con el deporte nuevo. Decía, sí, Colombia es rico en eso. Colombia es rico en términos únicos, sean buenos o sean malos, para reflejar una sociedad, una realidad social. Entonces le genera a uno, es extraño porque me genera es como una admiración de esa es Colombia, pero también una tristeza de esa es Colombia. Entonces sí, es algo muy confuso lo que siento, pero también siento que lo lleva a uno a como en esa constante reflexión, ¿sí? Como de, bueno, esto está ocurriendo, yo desde mi posición, ¿qué puedo hacer? Digamos, podría decir que eso, algo así hizo Pilar Lozano, la escritora, perdón, como desde su posición ella, ¿qué podía hacer? ¿Sí? Porque pues una vez alguien me dijo, tú no puedes cambiar el mundo, ¿sí? Entonces eso es muy chocante, pero uno dice, bueno, yo no puedo cambiar el mundo, pero desde lo que soy, desde lo que hago, estudio, conozco, lo que sea, ¿qué podría hacer para mantener esta reflexión constante? Porque si nosotros pues seguimos con esa reflexión, yo creo que sí existe el cambio. Entonces sí siento eso, es una sensación muy extraña que me genera alegría, al mismo tiempo tristeza, pero me genera valor, pero al mismo tiempo como que decaigo, pero también me hace sentir viva, entonces es muy confuso. Vamos a darle la palabra a Diana para que nos cuente qué emociones le movió este libro. Bueno, a mí me pasa que pues también he viajado por el país llevando libros, haciendo promoción de lectura, pues hace muchos años, ¿no? Y es verdad lo que dice Mal, donde
que se siente como si nada hubiera cambiado, es decir, se siguen escuchando historias del desplazamiento, historias difíciles de cómo las personas tienen que adaptarse y vivir en medio de la guerra, pero como también a la vez hay una suerte como de resiliencia en medio de todo, una esperanza, unas ganas de vivir. No, y decía que un poco también lo que me pasa es que es como un viaje, como un reportaje de esos otros viajes también que he hecho, ¿no? De esas otras personas que he conocido, pues sin decir que son las mismas, pero sí son muy parecidas las historias y me parece muy lindo también el título porque efectivamente en el centro del país se conoce muy poco de lo que sucede en las zonas rurales, ¿no? Y se desconoce tanto al punto de que desde acá se juzga la forma en que se vive y cómo terminan actuando, las decisiones que terminan tomando las familias, pues porque no se sabe realmente todas las peripecias que tienen que pasar para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, sí, digamos que es un viaje bonito, pero también a la vez es triste, ¿no? De ver realmente que seguimos igual y desconociéndonos tanto. ¿Y cómo podrías vincular este libro? Esto también es para todos. ¿Cómo podrías vincular este libro con la situación actual del país? Se conecta bastante bien, pues primero porque es realmente reconocer que el país está lleno de eso, de historias, ¿no? Está plagado de un montón de mundos, de gente que mira las cosas diferente y que quiere, de alguna manera, o sea, siempre quiere lo mejor para todos y realmente crear comunidad y seguir construyendo tejido social, ¿sí? Que en el fondo todos queremos lo mismo, pero siempre hay algo que no permite que salgamos adelante, que creemos esta comunidad. Entonces, ahí encuentro pues que sí hay una similitud con toda esta situación, ahí como lo decía hace un momento, como un desconocimiento de lo que somos realmente, ¿no? Una falta de reconocimiento de que también somos todas estas historias. Así es. Sí, ¿alguien más quisiera comentar? Guadalupe, que está diciendo que me parece perdón. que vale la pena. Voy a repetir Ok. porque me lo dijo así como al oído, pero creo que vale la pena pues, nombrarlo para los que estuvimos, por ejemplo, en la sesión de Tengo Miedo y me acaba de decir, este libro no tiene como los mensajes ocultos, ¿no? Que tiene un libro como Tengo Miedo, como que va más directo a lo que quiere transmitir y me parece pues muy perceptivo y muy diciente el comentario porque realmente sí, o sea, claro, puede que estemos hablando de los mismos conflictos, de la misma problemática del país, de la violencia, del desplazamiento, de la guerra, de cómo eso afecta a los niños además, porque pues Eusebio es un niño afectado también por eso, por esos miedos. Entonces me parece muy, pues porque pues esto es un ciclo de 10 libros, ¿no? Que tienen todos un sentido. Y en el hecho de que la autora haya elegido la crónica hace como muy, que ella sienta eso como lectora, ¿no? Que sienta que le están diciendo las cosas de una manera mucho más directa y que no es un ilustrador, pues dando todos unos lenguajes que toca como interpretar o leer desde diferentes perspectivas o interpretaciones, que era un poco lo que decía Ibar, ¿no? Como que decía, no, es que hay muchas maneras de leerlo y por supuesto hay muchas maneras de leerlo. Aquí también, pero no tantas, es mucho más directo. Y lo mismo las ilustraciones, que además, como contaba María Fernanda, que eran tomadas de fotografías, que ella había documentado muy bien los viajes, esas fotografías las tomaba Daniel Rabanal, el ilustrador, y hacía las ilustraciones, y el estilo de Daniel Rabanal pues también es muy apropiado, porque te da es muy realista de cierta forma, y te da como realmente la sensación de lo que se está contando en la crónica. Entonces me parece bonito hacer como ese paralelo. Gracias, Guadalupe, me dio ahí. Gracias, Guadalupe. ¿A ti te pareció interesante este libro? ¿Te parece que podría ser un libro para recomendarle a tus compañeros?
Pues mis amigos no son, o sea, tengo una amiga que sí es lectora, pero el resto no de este tipo, pero pues sí, además porque es más como un cuento de niños, es como una historia informativa Ujú. que pues también como que lanza de otro punto de vista, como otro punto de vista, digo, como en un libro sí, como lo cuenta acá, que es el colegio que pues ayuda y esto, pero hay como también lugares en el que los muestran como si fuera toda una pesadilla, pero pues también hay que, como que este libro lo muestra también como algo positivo, entre comillas, no tanto como una realidad horrible, sino como que lo bueno y también hay malo, pero se puede acordar para no llegar a lo malo y pues sí, lo positivo que dijo, que es. Exacto, resalta en medio de la situación difícil, del conflicto, resalta lo positivo que se puede hacer y cómo los niños pueden participar para que eso ocurra. Un último comentario que quisieran hacer para ir cerrando. Sí, pues quería retomar un poco la pregunta de frente a la situación del país actual. Sí, sí. Y considero que estas creaciones, así no me acordaba la de, o sea, no caí en cuenta cuando preguntabas si habían más libros, pero ahorita entonces sí también conozco el de Ibarra frente al tema. Pero bueno, volviendo a la pregunta, considero que es un acto de resistencia, porque bueno, así como dice las palabras, ¿no? Es invisible, pero realmente no son invisibles ya las historias, porque la escritora no las trajo. Y miren lo bien, lo lejos que han llegado, ¿no? O sea, desde lugares remotos que ni siquiera sabíamos que existían en nuestro país, han llegado a capitales, por lo menos, ¿sí? Entonces el recorrido ya no es invisible, ya está ahí, ya podemos escuchar las voces de estos niños y nos hacen pues resistir frente a esta violencia y a todos estos actos que han tratado de callarnos y que han tratado de callar pues a todos los colombianos. Entonces eso pues puedo decir frente a la situación actual. Sí, así es. Y una cosa que podemos hacer, pues porque siempre se puede hacer algo aunque sea en un contexto pequeño, es difundir libros como este, darlos a conocer, para que la gente sepa no solamente que existe el libro y para que tenga la experiencia de leerlo, sino para que se aproximen a esas realidades que muchas veces, de tanto verlas en los noticieros o en prensa, se nos hacen como naturales en cierto sentido, ya no los vemos de tan presente que están, pero cuando te relatan estas historias protagonizadas por niños y te dan el contexto en el que se hizo un cambio importante, entonces ya hay una reflexión sobre la posibilidad. Y yo creo que en las sociedades en las que hay estas situaciones tan duras y tan dolorosas, es importante que no solamente se muestren, sino que se muestre también que de eso se puede regresar. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Fue un gusto conversar con ustedes. Los esperamos entonces el sábado a las 10 de la mañana para que puedan hacerle sus preguntas a Pilar y puedan indagar un poco más sobre todo lo que hay detrás de la producción de este libro.